Maranata, paz de Cristo, todos los que van a estar mirando este video en esta hermosa tarde, noche, en la madrugada o en la mañana. En esta hora quiero dar un tema de 4 estudios que se tratan del bautismo en agua. Entonces, el primer estudio que vamos a estar llevando a cabo el día de hoy es el del ¿por qué debo de bautizarme? Ese es el tema, ¿por qué debo de bautizarme? Y le recomiendo que cuando vaya usted a mirar este estudio que voy a proporcionarles, tenga usted en su mano su Biblia, como la tengo yo aquí conmigo, y así poder confirmar que lo que estamos hablando y estamos diciendo es conforme a la palabra del Señor y no conforme, ¿verdad?, a nuestro propio pensamiento. Entonces, disculpe que no tengo mis lentes adecuados, ya que, bueno, me los mandé a hacer otra vez porque, bueno, ya es cuestión de que la vista a veces se le cansa a uno, ¿no? Quiero invitarles, ¿verdad?, que si pueden abrir su Biblia, si lo tienen ahí, ¿verdad?, su Biblia con ustedes en Mateo capítulo 28, verso 19. Tenemos 2 citas bíblicas para dar inicio a este tema. Mateo 28, 19 dice la Biblia, reza de la siguiente manera: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Verso 19 y verso 20. Por tanto, id a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora vamos a ir a Marcos capítulo 16, ¿verdad?, verso 15 y verso 16, y dice así la palabra de Dios en el nombre del Señor Jesús. Y le dijo: id por todo el mundo, y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esta es una clara enseñanza de parte de nuestro Señor y Salvador Jesús, en el cual, ¿verdad?, Él manda, ¿verdad?, que se realice este acto de obediencia y que nos sirve para grande bendición en nuestra vida espiritual y bueno, que encaja en nuestra vida eterna, ¿verdad?, para con Él, para poder estar con Él en el momento, gloria al Señor, que Él lo amerite, que nos despidamos de esta tierra, o en el momento que Él venga por nosotros. Entonces, bueno, vamos a tratar de desarrollar este tema titulado ¿por qué debo de bautizarme? ¿Por qué debo de bautizarme? Si en alguna ocasión usted como persona llegó a llegar a la iglesia y el pastor, el ministro que estaba enfrente, hizo una invitación y dijo: usted que se debe de bautizar, ¿verdad? Debe de bautizarse en agua, ¿verdad?, ya que la palabra de Dios lo dijo, como por ejemplo aquí tenemos nosotros la enseñanza, ¿verdad?, de Mateo capítulo 28, verso 19 y 20, y Marcos capítulo 16, verso 15 y 16. Entonces, es un mandamiento, ¿verdad? Es un mandamiento y también se debe llevar a cabo el cumplimiento, ¿verdad? Entonces, ¿por qué debo de bautizarme? Quizás hizo esa pregunta a usted: ¿por qué debo de bautizarme? La respuesta sería porque son muchas las razones, ¿verdad?, por las cuales debemos de bautizarnos. Son muchas las razones. Número 1, tenemos porque es una señal de haberme arrepentido. Me he arrepentido y ya hoy lo que me toca es bautizarme. Yo siempre lo he dicho, es creer, arrepentirse y bautizarse. Entonces, bueno, porque es una señal de haberme arrepentido, es el punto número 1. ¿Por qué? Porque nadie, ¿verdad?, que no se haya arrepentido no va a dar el paso del bautismo. Tiene que arrepentirse primero para después dar el paso del bautismo. Entonces es muy importante de arrepentirse primero, darse cuenta que ha ofendido al Señor, ¿verdad?, que lastimó al Señor con su vida desordenada que llevaba ante los ojos del Señor, y por ende, bueno, le hablaron el Evangelio, ¿no? Le hablaron el Evangelio,
Y bueno, el Evangelio llegó a su corazón. Cuando llega a su corazón el Evangelio, inmediatamente nos dimos cuenta, ¿verdad?, que cuando Él llega a nuestro corazón, empieza a redarguir la palabra de Dios, a través que entra por nuestros oídos, a través de los predicadores, o entra por nuestros ojos a través de la palabra de Dios, ¿verdad?, que tenemos acá. Y entonces, ¿verdad?, empezamos a dar señal de que nos hemos arrepentido. Mateo capítulo 3, verso 6 al 8, Lucas capítulo 3, verso 3 al 8 también. Vamos a mirar lo que nos dice Mateo primero, capítulo 3, para que nos demos cuenta, ¿verdad?, por qué razón tiene que haber un arrepentimiento para poderte bautizar. Si no estás bien arrepentido, no te van a dar ganas de bautizarte, vas a querer seguir con tu vida que has estado llevando, y no te van a dar ganas de arrepentirte, de bautizarte. Dice Mateo capítulo 3, versos 6 al 8, de la siguiente manera: y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo y le decían: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, tiene que haber el arrepentimiento en nuestro corazón para podernos nosotros bautizarnos. Si no está ese arrepentimiento, de nada nos va a servir que nos vayamos a bautizar. No podemos bautizarnos, hermanas, hermanos, solamente porque, bueno, a mi cuñada, mi hermana, mi tía, mi primo lo hicieron. No, tenemos que bautizarnos porque hemos creído y a la vez nos estamos arrepintiendo, ¿verdad?, de lo que nosotros en algún momento nos sentimos culpables de lo que hicimos, de las faltas que tuvimos ante nuestro Dios. Vamos a mirar lo que dice Lucas capítulo 3, verso 3 al 8. Dice así: y él fue por toda la región continua al Jordán, predicándole el bautismo del arrepentimiento, ¿verdad?, para perdón de pecados, como está escrito en el libro de la palabra del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparar el camino al Señor, enderezar sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Entonces, Juan Bautista, ¿verdad?, fue el primero que empezó a enseñar del bautismo en el Nuevo Testamento. Nos damos cuenta, ¿verdad?, que él habla de un arrepentimiento. Entonces, bueno, invitaba a la gente para que se arrepintiera y se dejara bautizar, ¿verdad?, por una persona indicada, en este caso Juan el Bautista, ya que él, ¿verdad?, fue el que fue designado, ya estaba establecido por el profeta Isaías: voz que clama en el desierto, preparar el camino al Señor, enderezar sus sendas. Eso lo podemos nosotros encontrar en Isaías 40, verso número 3, y ahí vamos a encontrar cómo realmente, ¿verdad?, está hablando Juan el Bautista, del arrepentimiento que tenía que ser. La persona tiene que arrepentirse. Dice frutos de arrepentimiento. Inmediatamente cuando una persona entrega su corazón al Señor Jesucristo, hay una cosa tan hermosa, tan especial en nuestros corazones, tan lindo, hermanas, hermanos, que empieza a mirarse en nuestras vidas, empieza a mirarse que realmente nosotros nos hemos arrepentido. Empezamos a tener frutos de que, por ejemplo, éramos muy bailadores y ya no vamos a ir al baile ahora. Ya nos sentimos, ya
Me arrepiento porque yo sé que si me voy al baile, bueno, voy a tener pleitos, me voy a pelear con alguien, va a haber contiendas, va a haber disensiones, va a haber cosas que a Dios no le agradan. O sea, una fiesta donde mis amigos me están invitando para poderme pues tomar algunas cervezas con ellos, pues yo también ya no lo voy a hacer, ya no lo siento. ¿Por qué? Porque ya hay un arrepentimiento en la vida de usted, ¿verdad? Entonces, de esta manera podemos nosotros entender claramente que es nadie, ¿verdad? Nadie que no se haya arrepentido no va a dar el paso del bautismo, ¿verdad? Se tiene que arrepentir, tiene que haber un compugimiento en el de corazón y tiene que tener frutos de arrepentimiento. Para bautizarse debe demostrar señal de arrepentimiento, ¿verdad? Entonces la pregunta sigue en pie. Ese es el punto número 1, ¿verdad? Pero la pregunta sigue en pie. ¿Por qué debo de bautizarme? ¿Por qué debo de bautizarme? Punto número 2. Porque los primeros cristianos lo hicieron. Los primeros cristianos lo hicieron. Ellos empezaron a bautizarse. Inclusive el apóstol San Pablo lo podemos ver que él se bautizó, ¿verdad? Lo bautizó Ananías. Entonces es algo tan hermoso, tan especial, ¿verdad? Tan lindo y tan importante. Porque los primeros cristianos lo hicieron, es el punto número 2. ¿Por qué debo de bautizarme? Porque los primeros cristianos lo hicieron. Ahora vamos a ir a Hechos capítulo 2, ¿verdad? Hechos capítulo 2, verso 37. Nos vamos a dar cuenta que ahí en Hechos 2, verso 37, empezó, ¿verdad? El apóstol San Pedro empezó a predicar, a hablar la palabra de Dios. En Hechos capítulo 2, verso 37, vamos a mirar aquí las Sagradas Escrituras, dice así. Dice, al oír esto, se compugieron de corazón. O sea, un arrepentimiento ahí en ese momento, ¿verdad? Se compugieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles. Varones hermanos, ¿qué haremos? Inmediatamente se estaban convirtiendo al evangelio de nuestro Señor Jesucristo a través de escuchar el consejo, a través de escuchar las buenas nuevas de salvación, que eso quiere decir evangelio. Entonces, inmediatamente actúan y dice, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos, varones hermanos? Nosotros queremos saber. Entonces, de esta manera, ¿verdad? Los cristianos, ahí había puro judío. Ahí habían judíos que venían de diferentes lugares a adorar a Dios en ese tiempo, ahí en Jerusalén. Ahí veremos a los judíos. Ahora vamos a mirar a los samaritanos. ¿Okay? Capítulo 8, verso 16 del libro de los Hechos también. Hechos del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces vamos a mirar Hechos 8, 16. Fíjense lo que dice. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Aquí nos encontramos algo bien importante, ¿verdad? Aquí nos encontramos algo que ellos ya habían recibido la palabra de Dios, ya se habían arrepentido, ¿verdad? Ya estaban ahí, ¿verdad? Arrepentidos. Y los samaritanos, aquí estamos hablando de los samaritanos, y dice la Biblia, ¿verdad? Aquí está narrando la Biblia de lo que hizo el Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando descendió, ¿verdad? Y todo ello. Entonces dice, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos. ¿Quién? El Espíritu Santo, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces, habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, de esa manera, ellos estaban bautizados. ¿Quién? Los samaritanos, ¿verdad? Ahora vamos a mirar nosotros a los gentiles. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Y nos vamos a dar cuenta en Hechos capítulo 10, si usted me acompaña, Hechos capítulo 10, en el verso número 43 al 48. Esto está muy sencillo acá de mirar, ¿verdad? Entonces, mire lo que dice Hechos capítulo 10, verso 43 al 48. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren, ¿en quién? En Jesús, recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro
se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque los que oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios, entonces respondió Pedro: ¿puede alguno acaso impedir el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogasen que se quedasen por algunos días. Los primeros cristianos lo hicieron, ¿sí? Escuchaban la palabra de Dios y luego, sobre todo, cae el Espíritu Santo sobre ellos, ¿verdad? Sobre los gentiles, ¿verdad? Ahí donde estaba Cornelio. Si miramos nosotros todo el capítulo 10 del libro de los Hechos, nos damos cuenta en qué lugar fue que pasó todo esto, ¿verdad? Entonces, ahí están los gentiles. Pero ahora recordemos de alguien tan especial, a un apóstol que no anduvo con el Señor Jesús cuando el Señor Jesús andaba predicando su palabra, pero sin embargo, ¿verdad? Llegó el momento de él de que fuera convertido al Señor. No convencido, pero sí convertido al Señor, ¿verdad? Entonces estamos hablando del apóstol San Pablo. El apóstol San Pablo tuvo que bautizarse también. ¿Por qué debo de bautizarme? Porque los primeros cristianos lo hicieron. Si alguien le pregunta por ahí, ya después que se bautizó: oye, ¿por qué te bautizaste? Pues porque es una señal de haberme arrepentido, según el punto número 1. Y el punto número 2 es que pues, los primeros cristianos lo hicieron. Ahora vamos a mirar al apóstol San Pablo. Vamos a ir a Hechos capítulo 22. Hechos capítulo 22. Vamos a estar ahí. Y acá vamos a encontrar en el verso 14 y 16 de nuestra Biblia, que dice aquí de la siguiente manera: y le dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas, le estaba hablando al apóstol San Pablo, para que conozcas su voluntad y veas al justo, hablando del Señor Jesús, y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. El verso 16, fíjense nada más lo que dice así: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Entonces todos los cristianos se bautizaban, todos los cristianos se bautizaban. Entonces, si usted está en una congregación donde dice: no, usted ya no necesita bautizarse, no, sí se tiene que bautizar, porque la palabra de Dios lo dice. ¿Por qué debo de bautizarme? Porque los primeros cristianos lo hicieron, según el punto número 2. Entonces, Saulo de Tarso, él se bautiza, ¿verdad? Se bautiza, que después fue Pablo, ¿verdad? Después de ser Saulo, fue Pablo. Y todos fueron bautizados en agua. Los primeros cristianos lo hicieron. Entonces, ¿por qué debo de bautizarme yo? Pues porque los primeros cristianos lo hicieron. Punto número 2. ¿Por qué debo de bautizarme? Entonces vamos con el punto número 3. ¿Verdad? Vamos con el punto número 3. Fíjese lo que dice: porque la palabra del Señor lo dice. Punto número 3. Porque la palabra del Señor lo dice. Todos debemos de ser bautizados. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor lo dice. Y para eso nos vamos a regresar, ¿verdad? Otra vez en Mateo capítulo 28, lo vamos a leer desde el verso 18. Dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, verso 19, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y luego agarra el verso 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Quién? Jesús. Y he aquí, yo estoy con vosotros. ¿Quién? Jesús. Todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, ¿por qué debo de bautizarme? Punto número 3.
Mateo 28, 19, porque el Señor lo ordenó. En Mateo 28, 19, ¿quién lo ordenó? El Señor. ¿Cuál Señor? El Señor Jesús. Vayan. Por tanto, id a ser discípulos. ¿Quién lo ordenó? El Señor. El Señor Jesús lo ordenó. ¿Por qué debo de bautizarme? Porque la palabra del Señor lo dice. Aquí miramos un ordenamiento de parte del Señor, nuestro Dios, mandando a sus discípulos a que los bautizaran. Acá tenemos un ordenamiento, el orden del Señor. Lo ordenó el Señor, lo estableció el Señor. No hubo ningún bautismo ahí, no hubo ningún bautismo, sino que les dijo a sus discípulos, miren ustedes, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces no hubo ningún bautismo ahí, hubo un ordenamiento, lo ordenó el Señor. Luego entonces Marcos 16, 16, en lo cual nosotros dimos la lectura al principio de esta enseñanza. Entonces, y les dice a Marcos 16, 16, el que creyere, vamos a leer desde el verso 15, hermanos, dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Miren, primero debe de creer, para que sea bautizada una persona debe de creer primero. Sí debe de creer en quién, en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y predicar el evangelio, porque el evangelio, la palabra de Dios es la que te va a transformar, te va a convencer de que tú te encuentras en pecado o que nos encontramos en pecado. Entonces dice, y por tanto ir y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Términos generales. Allá decía todo el mundo, ok, acá también, ¿verdad? Dice a todo el mundo y por todo el mundo. Y lo mismo podemos encontrar aquí, es un mandamiento del Señor. Verso número 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pues sí, no cree. Total, pues no se va a bautizar porque no ha creído. Entonces el punto número 3, ¿por qué debo de bautizarme? Porque la palabra del Señor lo dice. Recordemos algo, aquí también surge el mandamiento del Señor para que se establezca en los corazones de los discípulos. El mandamiento del Señor. Pero recordemos que aquí no hubo ningún bautismo tampoco. No se manifestó ningún bautismo. Ahora vamos a ir a Juan. Vamos a ir al Evangelio según San Juan. El Evangelio según San Juan, capítulo 1, perdón. Gloria al Señor. Y vamos a leer, gloria a Cristo Jesús. Vamos a leer desde el verso 29 hasta el verso 33. Dice lo que dice. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice nada más. Este es aquel en quien yo dije, después de mí viene un varón el cual es antes de mí, porque era el primero que yo. Hablando Juan. Y yo no le conocía. Dice, era su primo, ¿verdad? Pero dice, y yo no le conocía. Mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Bautizando con agua. El Señor le dio un mandamiento que fuera y bautizara, para que surgiera el arrepentimiento de la gente, para que creyeran en el que había de venir. ¿Sí? Que surgiera ese arrepentimiento. Pero fíjese, dice que él no le conocía. Él no le conocía. Pero miramos el verso 29 otra vez. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo, pues no lo conocía, ¿cómo es que lo vio? Lo que pasa, lo que sucede,
que ahí venía la palomita arriba de Juan, del Señor Jesús. Aquí venía arribita la palomita. Entonces, ¿para qué la paloma? Porque era una señal para Juan. ¿Sí? Entonces nos damos cuenta aquí, dice el verso 31, y yo no le conocía. Pero allá en el verso 29 dice, el día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él. Y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. No lo conocía, pero lo conocía porque traía la palomita. Qué lindo, ¿verdad? Pero enfoquémonos en el verso 31. Y yo no le conocía más para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. Entonces, predícales, Juan. Háblales, Juan. Que se arrepientan, que tengan frutos dignos de arrepentimiento. Como ya leímos otras citas bíblicas. Entonces, de esta manera se manifestó este poder glorioso, este poder grande, ¿verdad? De parte, gloria al Señor, de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, de esta manera pasemos al punto número 4. El punto número 4 dice, ¿por qué debo de bautizarme? Punto número 4, ¿por qué debo de bautizarme? La respuesta, el bautizarme es una señal que muero al mundo y vivo para Cristo. Vamos a ir a Romanos capítulo 6, verso 3 al 6. Romanos capítulo 6, verso 3 al 6. ¿Verdad? Vamos a mirar aquí algo muy importante en el cual nos vamos a mirar cómo la palabra de Dios es la que nos enseña, lo que nos instruye, la que se lleva a cabo, gloria al Señor, en nuestras vidas. Disculpen, es que sonó el timbre, quién sabe quién sea. Dice así el verso número 3 de Romanos 6, 3 al 6. Dice así, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para la muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de la resurrección. Dese cuenta tan importante, ¿verdad? Tan importante, verso 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Por eso es muy importante darnos cuenta a nosotros mismos, que nosotros debemos de bautizarnos. El bautizarme es una señal que muero para el mundo y vivo para Cristo. Por eso muchas personas, a muchos hermanos, y les dicen a otros hermanos, ¿te quieres bautizar de veras? Ya no vas a andar ahí de juguetón o de juguetona. Ya esto es en serio. ¿Por qué será? Bueno, les digo que son 4 estudios. Este es el punto número 4 del tema, ¿por qué debo de bautizarme? Entonces dice, muero para el mundo y vivo para Cristo. El verso 3 al 6 del libro de Romanos capítulo 6. Ahora, ¿qué sucede? Vámonos a irnos a 2 de Corintios, capítulo número 5, verso 17. 2 de Corintios 5, 17. Fíjese lo que dice aquí en 2 carta a los Corintios 5, 17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces, debemos entender que en ese momento nosotros definitivamente estamos muertos para el mundo
para las cosas del mundo. Vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y vivimos para Cristo. ¿Por qué debo de bautizarme? El bautizarme es una señal que muero al mundo y vivo para Cristo. ¿Por qué debo de bautizarme? Al bautizarme es una señal que le estoy diciendo al mundo: hasta aquí llegué contigo, ahora voy a vivir para Cristo. Amados hermanos y hermanas que van a estar mirando este tema del bautismo en agua, les invito a que reflexionen, aprendan, miren lo que dice la Biblia, y sabe una cosa, que las cosas van a cambiar para ustedes. Cuando puedan entender por qué se van a bautizar. Ahora, es que lo que pasa, le voy a decir una cosa. Lo que pasa es que hay muchos pastores que nomás los zambullen al agua. Y pues está bien, está bien. El detalle es que cuando les dicen a los que fueron bautizados, sus familiares, sus amigos, les mencionan y les dicen: ¿por qué te bautizaste? Y nomás dan de vueltas y dicen: pues es que el pastor dijo que había bautismos y que pues dije, voy a meter al agua. No, eso no. Usted tiene que saber por qué se debe de bautizar. Tener una enseñanza aquí en su corazón, para que usted el día de mañana la exponga a sus familiares que no son convertidos. Estarán convencidos, pero no convertidos. Y usted ya expone esa enseñanza. Hágalo. Capacítese. Déjese enseñar para que pueda enseñar a otros después, ¿no? El tema es: ¿por qué debo de bautizarme? Te preguntan: ¿por qué te bautizaste? Mira, punto número 1 le va a decir usted: porque es una señal de haberme arrepentido. Y le empieza a sacar las citas bíblicas ahí que yo le di acá. Y mira, ¿por qué te bautizaste tú, Juanito? Bueno, me bauticé porque los primeros cristianos lo hicieron, fíjate tú, Fernando. ¿A poco sí? Y ahí le avientan las citas bíblicas. Los judíos se bautizaron, los samaritanos se bautizaron, los gentiles se bautizaron, inclusive el apóstol San Pablo se bautizó. Usted le va a empezar a decir: ¿por qué te bautizaste, Juanito? Porque la palabra del Señor lo dice, tú, Fernando. Va a tener usted cómo poder mostrarle, cómo poder enseñarle. Pero si lo quieren bautizar, pues ahí usted, ¿verdad? A lo mejor el pastor después ya le va a la enseñanza. Hay pastores que son muy precavidos y dicen: no, esto no, yo no lo bautizo. Yo no lo voy a bautizar hasta que yo le diga pues, que sepa qué va a hacer. Pues así soy yo. No quiero bautizarlo así, nada más. Bauticé en el año 2000. De nuestra era yo bauticé cerca de 200 personas. Anduve yo predicando la palabra del Señor en los Estados Unidos, de un lado para otro. Y andaba yo como evangelista ministrando la palabra del Señor, mirando esos milagros y sanidades que yo realizaba. Y pues muchas personas se enamoraron de mi ministerio y muchos querían que yo los bautizara. Pero ya no caía en mí la responsabilidad de bautizarlos, sino en el pastor de esa congregación. Y así, sucesivamente, que le den una enseñanza. Y usted, hermanita, que ya está bautizada, como enseñan las Sagradas Escrituras, comparta esta enseñanza. Apunte, mire, vea, examine detenidamente. No se aborace a hacer otras cosas. Enséñele a su familiar. Creemos que todos nosotros tenemos ese deseo de que nuestros familiares sean bautizados en el nombre de nuestro Padre Celestial, porque lo está ordenando Él.
¿verdad? Porque lo estableció Él. ¿Creíste? ¿Te arrepentiste? Ahora bautízate. Bautízate. Por eso el apóstol San Pablo le dijo a Ananías, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, Saulo, y lava tus pecados invocando su nombre. Levántate y lava tus pecados. El apóstol San Pablo tuvo que bautizarse. Por eso es muy importante, usted hágalo. Si todavía no se bautiza, hable con su pastor. Hable con su pastor y dígale, pastor, écheme una enseñancita ahí del bautismo, por favor, me quiero bautizar en agua. Si le dice el pastor, no, si usted tiene ganas de bautizar, pues órale, véngase y lo bautiza. Dígale que le dé una enseñancita primero. ¿Por qué se va a bautizar? Porque si no, después le van a preguntar, ¿qué te bautizaste tú, Genaro? Hermana Perlita, ¿por qué se bautizó? Hermana Chonita, ¿por qué se bautizó? Y usted no va a tener respuesta si no, ¿verdad? Si no leen un estudio, sea pequeñito, pero se lo hayan dado. Muy importante. Amado pueblo del Señor Jesucristo, voy a proseguir. Este es el primer tema de 4, titulado ¿Por qué debo de bautizarme? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Qué me impulsa? ¿Para qué sirve bautizarme? ¿En qué área me voy a meter si me bautizo? ¿Qué logro con bautizarme? Pregúntese todas estas preguntas. ¿Qué voy a ganar con bautizarme? ¿Qué me conlleva y a dónde me lleva el bautizarme? El bautizarme yo podría realizar quizás ¿qué? Pregúntese. ¿Por qué debo de bautizarme? Y si mira usted una hermanita, un hermanito que ya se va a bautizar y pues le han dado una enseñanza, dígale que le diga a su pastor primero, pastor, por favor, deme una enseñanza antes de que me bautice. Yo quiero saber. Yo sé que mi prima, mi tía, mi padre, mi abuela, mi esposa, mi esposo, mis hijas, mis hijos se van a bautizar, pero se bautizaron así también y les he preguntado y no me han dicho cuál fue la razón de que se bautizaron, ni me han dicho nada. Esta enseñanza usted la va a obtener cuando usted termine de mirar los 4 estudios, esté atento, y usted me escribe y me dice, Pastor Luis William Manso, quisiera que me proporcionara los estudios en papel. Yo se los puedo mandar, claro que sí, yo se los puedo mandar. Son escritos por un servidor, están hechos en computadora, son 4 estudios nada más. Yo se los puedo dar con todo mi corazón para que usted los pueda enseñar, pero apunte, siempre apunte. La Biblia dice a la ley y al testimonio. Si hablamos algo que no está aquí, pues nada vale. Debemos de hablar conforme a la palabra, para que nos nutra, para que nos capacite, para que nos enseñe, para que nuestra alma obtenga un crecimiento espiritual grande en todas las áreas de nuestra vida. Porque si queremos saber algo nosotros, qué es bueno para nuestra vida y qué es malo, es aquí, la palabra de Dios. Yo creo en un rato más probablemente voy a continuar con el tema número 2 y voy a llevar a cabo el tema número 2, ya que hay unas familias de la iglesia que yo pastoreo que tienen el deseo que vaya yo a su casa y les dé los estudios del bautismo. Y bueno, lo estoy haciendo a través de las redes sociales, que después lo vamos a subir primeramente Dios al YouTube. Esto va a quedar grabado y lo vamos a poner en YouTube también para que los pongan. Ahí me van a buscar con Dr. Luis William Manso
y ahí vamos a estar para proporcionarles predicaciones y estudios. Por un momento, gracias porque nos estuvieron mirando, ¿verdad?, en esta enseñanza. Si no tengo otra cosa que voy a realizar en un momento, voy a continuar con el siguiente tema, ya que esta noche también nos toca ministrar la palabra de Dios en la iglesia Nueva Esperanza, aquí en la ciudad de Waco, Texas. Por el momento quiero agradecerles a todos los que estuvieron en sintonía, a todos los que nos estuvieron mirando. Muchas gracias de antemano. Este fue Pastor Luis William Manso, amigo de ustedes, y vamos para adelante en el nombre de Jesús. No deje de dar su comentario, y si va a querer los estudios, recuerden que son 4. 1 es el primero, 2, 3, 4 estudios. Cuando usted los finalice, yo se los mando. Si me manda usted la dirección, si me los manda a pedir, completamente gratis, ¿ok? Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Será hasta más tarde.